Muy buenas noches para todos y todas. Dios les bendiga grandemente. Son las 6:03 de la noche en Colombia y vamos a continuar con la programación especial en ocasión del mes de la Biblia. Así que tenemos unos invitados bien especiales. Les invitamos para que se pongan ustedes también bien cómodos, nos acompañen en esta hora. Tenemos acá al hermano Javes, director de Teología para el Camino y Ceviteco, quien nos va a contar un poco sobre esta programación del mes de la Biblia. Así que, hermano Javes Nahum, ¿cómo está? Y por favor, podría comentarnos un poquito qué es el mes de la Biblia y qué tienen programado para estos días. Claro que sí, Dios le bendiga, hermano Solangi. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones a toda la audiencia. De verdad que es un gusto estar con ustedes y en esta ocasión con la programación del mes de la Biblia. El mes de la Biblia es muy interesante. ¿Por qué? Porque es una fecha en el año en la cual se busca resaltar la importancia, la pertinencia de la palabra del Señor. Es por ello que nosotros, como cristianos protestantes, cabe la aclaración, celebramos este mes en octubre. ¿Por qué en octubre? Porque es que en octubre, más exactamente el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava las 95 tesis en la capilla de Wittenberg. Y esto hace que entonces sea un hito gigante en el cambio, en la interpretación, en el avance del Evangelio. Los cristianos católicos celebran el mes de la Biblia en septiembre y lo hacen con otros argumentos, por la edición de la Biblia del Oso, por San Jerónimo, etcétera, etcétera. Pero nosotros, como iglesia protestante, como entidades protestantes, lo hacemos en octubre, por los comentarios, por las razones ya antes mencionadas. Y es por ello que para este mes, junto con la emisora Impacto Estéreo y otras organizaciones que vamos a estar aquí trabajando, vamos a estar preparando y tenemos preparadas unos encuentros para que toda la audiencia de Impacto Estéreo aquí en el 98.2 de la FM en Villa del Rosario y en redes sociales nos puedan escuchar todos los viernes a las 6 de la tarde. Entonces, esto sería la razón del mes de la Biblia, mi hermana Solange. Excelente. Es de vital importancia que hoy en día nosotros le demos la relevancia a la palabra del Señor. Es por eso que también tenemos otro invitado bien especial y es nuestro pastor César Rueda desde la ciudad de Santa Marta. Santa Marta. Muchas gracias, pastor. También él es miembro de la Junta Nacional de la Obra del Movimiento Misionero Mundial. Así que, pastor, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, que el Señor les bendiga. Un saludo muy especial para usted, hermana Solange, y también para nuestro hermano Javier Nahum. Para todos los oyentes de Impacto Estéreo, que el Señor les bendiga grandemente. Y bueno, aquí desde la ciudad de Santa Marta, dicen que es la bahía más linda de América. Muy contentos por la bendición del Señor y agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir este espacio con todos ustedes. Así que Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias, pastor. Para nosotros es un gusto muy grande tenerlo en esta programación del mes de la Biblia y también es un privilegio para todos nosotros escucharlo en esta apertura de estos encuentros bajo el tema ¿cuál es la labor y el impacto esperado de la Iglesia protestante en el mundo de hoy? Así que, como ustedes lo acaban de escuchar, queridos oyentes, vamos a estar escuchando a nuestro pastor en esta exposición. Adelante, sin más preámbulos. Bueno, muchísimas gracias y una vez más, que Dios los bendiga a todos. Para el tema que se ha propuesto en esta apertura del mes de la Biblia, considero que es muy importante tener en cuenta que la palabra de Dios es el fundamento, es la base que tenemos nosotros como iglesia. Hemos sido edificados sobre Cristo mismo, pero Cristo también es la palabra, Él es el verbo hecho carne. Así que vamos entonces a mirar esta temática bien interesante acerca del rol, del propósito y del impacto de la iglesia cristiana, la iglesia protestante en el mundo actual, en el mundo contemporáneo. Para ello voy a tomar una parte de la escritura en San Mateo, capítulo 5,
versos del 13 al 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quisiera leer también el verso 13 que está al inicio de este mensaje que el Señor da a sus discípulos. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Antes de entrar en esta exposición, yo quisiera que hiciéramos una corta oración pidiendo al Señor su bendición. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de poder compartir tu palabra con nuestros hermanos y amigos, todos los que están oyendo esta transmisión a través de Impacto Estéreo, a través de las redes sociales. Te pido que nos bendigas de una manera especial y que nos permitas entender cuál es el propósito, cuál es el rol de tu pueblo, de tu iglesia en este tiempo tan definitivo, tan trascendental. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el rol o propósito de la iglesia está definido claramente por Dios mismo. Es decir, no es la iglesia la que escoge cuál es su rol o cuál es su propósito, sino que Dios de antemano ha definido qué es lo que nosotros como iglesia debemos hacer y cuál es el impacto que se espera de parte del pueblo de Dios, de parte de la iglesia. Así que es importante que nosotros tengamos claridad acerca de este aspecto, ya que el propósito, el rol de la iglesia termina definiendo su accionar, termina definiendo su visión, su misión, sus objetivos y sus metas. La triste realidad es que, hablando de la iglesia en términos generales, una buena parte de ella ha venido perdiendo su rumbo, ha venido perdiendo esa claridad acerca del propósito para lo cual Dios nos tiene aquí en esta tierra. Y basándonos en lo que acabamos de leer, lo primero que quisiera compartir con todos ustedes es que el rol o propósito de la iglesia va adherido a la identidad y a la naturaleza de la iglesia. Vemos que el Señor dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Esto se está refiriendo entonces a un tema de identidad, a un tema de naturaleza, y menciona dos elementos importantes que ya estaremos mirando, que es la sal y que es la luz. Ahora, nosotros podemos darnos cuenta que cuando habla de la sal, el Señor dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En otras palabras, si la sal pierde su esencia, si la sal pierde su naturaleza, si la sal deja de ser, también deja de ser su propósito. Ya no sirve para salar. Ahora, lo único que va a suceder es que la van a usar para echarla afuera y ser hollada o ser pisada por los hombres. Se creía que la sal que ya no salaba era tirada en los caminos para evitar que las bestias, los animales se deslizaran, que ya era una sal que había perdido su naturaleza, ya no salaba. De igual manera, al hablar de la luz, pues la luz sirve para alumbrar. Si la iglesia deja de ser luz, pues va a perder ese propósito de iluminar, de alumbrar. Entonces podemos ver claramente que la naturaleza de la iglesia, su esencia, su identidad, es lo que definen ese rol o ese propósito que Dios de antemano también fijó
para la iglesia, para el pueblo del Señor. No podemos entonces perder nuestra identidad. No podemos perder nuestra razón de ser. No podemos perder nuestra esencia. Nosotros somos sal, no somos azúcar. Nosotros somos luz, así lo definió el Señor. Si dejamos de alumbrar, pues entonces perdemos también el propósito, porque de nada sirve una lámpara si no alumbra. De nada sirve tener sal si no da sazón, si no sala. Entonces, lo primero que yo quiero que entendamos es eso: no podemos perder nuestra esencia. No podemos dejar de ser lo que el Señor nos ha llamado a ser. Somos la iglesia del Señor, somos el pueblo del Señor, como lo dice también el apóstol Pedro, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, y después de definir quiénes somos, dicen, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No podemos entonces perder ese brillo, ese sabor, ese carácter, esa naturaleza, porque de lo contrario cambiaría también el propósito. Y en esto tenemos una gran responsabilidad los ministros, ¿no? Los líderes, los pastores, en el tema de predicar la palabra, de formar el carácter, de enseñar a las personas la palabra de Dios, de como dice también la palabra, corregir lo deficiente para que la iglesia se mantenga siendo iglesia, se mantenga siendo sal y se mantengan siendo luz. Es interesante que tanto la sal como la luz operan en virtud de lo que ellas son. Entonces, yo creo que quedó claro este primer punto, ¿verdad? Si somos luz, pues hemos sido llamados a alumbrar. Y si somos sal, hemos sido llamados a dar sazón, a preservar, porque una de las funciones de la sal es preservar en medio de un mundo donde hay corrupción, donde hay maldad. Pues hemos sido llamados precisamente a evitar que todo quede putrefacto. La iglesia de hoy debe entender que necesita seguir siendo iglesia, y cuando hablo de ser iglesia no me refiero a un grupo religioso, no me refiero a un edificio, me refiero a tener en nosotros la vida de Cristo, a tener en nosotros la presencia de Dios, a mantener en nosotros ese carácter que Dios espera que nosotros como pueblo de Dios expresemos a través de nuestra vida. En segundo lugar, el rol de la iglesia tiene que ver con influencia. Tanto la sal como la luz son elementos de influencia. Cuando usamos la sal, por ejemplo, para dar sabor a la comida, con un poquito de sal se logra que esa comida tenga un sabor diferente, porque la sal tiene un efecto de impacto, de influencia sobre aquello en lo cual es derramada. De igual manera, la luz. Pueden haber tinieblas, pero donde llega la luz lo transforma todo. Las tinieblas no pueden estar donde está la luz. En ese sentido, podemos decir que el rol de la iglesia tiene que ver o está dirigido a impactar, a transformar, a influir en la sociedad en la cual vivimos. Óigame bien, no se trata de que la iglesia sea influenciada por el mundo, porque desafortunadamente hoy estamos viendo que la iglesia del Señor, vuelvo y repito, no me refiero a una denominación como tal, hablo de la iglesia de Cristo en general. Algunos estén siendo influenciados por las costumbres del mundo, por las corrientes del mundo, por el pensamiento mundano, en vez de ser la iglesia la que influya, la que impacte y la que trasciende en el mundo. Por eso la palabra de Dios dice: conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces, nosotros como iglesia tenemos un poder de influencia que Dios nos ha dado
el poder para impactar, porque vivimos en un mundo malo, en un mundo lleno de violencia, lleno de droga, lleno de vicio, de perversiones sexuales, de homosexualismo, de lesbianismo y tantas otras perversiones. O sea, es tremendo ver que cada vez aparece una nueva perversión. Vi por un medio noticioso y si yo no leo la noticia, pues se me hace difícil creer, de un hombre de más de 50 años que se sentía niña, niña de 5 años, creo, si mal no estoy, se vestía como niña y una familia lo adopta, o ellos dicen la adoptan como niña. Ese es el mundo en el que vivimos. El mundo en el que la gente se siente complacida de fumar un cigarro de marihuana, de aspirar droga, una sociedad envuelta en el vicio, en el pecado, la sociedad en donde cada vez hay más idolatría, más hechicería, más satanismo, violencia por doquier, pero la razón de ser es que el mundo vive en tinieblas. Y cuando miramos todo esto, todo lo que está ocurriendo en el mundo, todo lo que está sucediendo, ciertamente lo lamentamos, nos parece dramático, pero lo que a mí más me preocupa como pastor, como predicador de la palabra, es que no tanto que todo esto suceda, sino que la iglesia, quien es la que ha sido llamada a impactar, a llevar luz, no estemos brillando, no estemos cumpliendo con nuestro propósito. Que en el mundo hayan tinieblas es normal, es porque el mundo está bajo el pecado y está bajo el poder de Satanás. Lo que no es normal es que la iglesia no esté transformando la sociedad. Lo que no es normal es que la iglesia hoy sea mirada más como un grupo religioso que como un grupo de impacto, que es lo que realmente Dios nos ha llamado a hacer. A mí no me da miedo que hayan satanistas invocando maldición sobre Colombia o sobre el mundo. A mí lo que me preocupa es que mientras ellos hacen estas cosas, la iglesia esté indiferente, la iglesia esté con los brazos cruzados, la iglesia no esté haciendo lo que Dios la ha llamado a hacer. El diablo puede hacer lo que quiera y en el mundo puede ocurrir lo que sea, pero la iglesia tiene que trascender, tiene que impactar, tiene que influir, tiene que cumplir con la función, con el llamado que el Señor le ha hecho. Porque si la iglesia alumbra, aunque hayan tinieblas, las tinieblas tienen que irse, las tinieblas tienen que disiparse. Donde llegue la iglesia, aunque haya maldición, entonces va a llegar también la bendición. Pero hablo de una iglesia que no ha perdido su naturaleza, una iglesia que no ha cambiado, una iglesia que permanece siendo sal y permanece siendo luz para la gloria de Dios. Si la iglesia deja su esencia, termina contaminándose con el mundo y más bien las tinieblas terminan afectando a la iglesia. Es lo que no podemos permitir. Ahora, hay algo interesante aquí en relación al propósito de la iglesia, a su impacto, al rol. Dice el verso 14, cuando el Señor habla de que somos la luz del mundo, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El Señor está hablando aquí de orientación, es decir, el rol, el papel de la iglesia, el impacto de la iglesia, en primer lugar es hacia afuera. Por eso habla de una ciudad asentada sobre un monte. Dice, no puede estar oculta. Quiere decir, todos tienen que verla, todos tienen que darse cuenta que esa ciudad está allí. No puede pasar desapercibida. La iglesia no puede pasar desapercibida. La iglesia no puede ser anónima. La iglesia tiene que salir. La iglesia no se puede esconder. La iglesia tiene que brillar y tiene que ser sal afuera. El mundo tiene que ver esa obra,
ese trabajo de la iglesia que se refleja hacia afuera. Entonces, la primera orientación, el primer sentido que vemos es hacia afuera. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Está hablando de los de afuera. Pero luego dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces ya está hablando de los que están adentro, de los que están en casa. Vamos entendiendo entonces que el rol o propósito de la iglesia va dirigido hacia afuera para que la gente pueda ser beneficiada, pueda ser bendecida, pueda ser alcanzada, pero también va dirigida hacia adentro. Y cuando hablamos de adentro, pues nos referimos al cuerpo de Cristo. El rol de la iglesia es edificar el cuerpo de Cristo, es que ese cuerpo pueda trabajar unido, ese cuerpo pueda ser perfeccionado. Y vuelvo a decirlo, aquí tenemos una gran responsabilidad los ministros del Señor. Nosotros tenemos que seguir predicando la palabra, tenemos que seguir formando a la gente. No nos podemos quedar encerrados en las cuatro paredes, hay que salir afuera, pero al mismo tiempo hay que ser luz para los que están dentro de la casa, para que a su vez ellos puedan crecer y puedan alcanzar el propósito de Dios. Entonces, yo creo que aquí ya vamos teniendo un poquito más de claridad acerca de lo que es el rol, el papel y el impacto de la iglesia en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Ahora, una iglesia que no trasciende, que no impacta, una iglesia que no produce cambios, una iglesia que nadie conoce, una iglesia que es anónima, que está encerrada, es una iglesia que de alguna manera ha perdido la visión. Una iglesia que ha perdido su rumbo. Entonces el Señor le dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Pero luego cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga ese poder, cuando tengan esa investidura, me seréis testigos. Comienza con Jerusalén, comienza con la casa. Comenzamos siendo luz en casa, pero no se queden en Jerusalén. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que está claramente definida la visión del Señor en relación a la iglesia, su rol, su propósito. Tenemos que ser luz, tenemos que ser sal, tenemos que impactar el mundo, tenemos además que formar a los que están dentro, para que a su vez puedan impactar a los que están afuera. Entonces no nos podemos quedar, porque a veces decimos somos iglesia, porque celebramos cultos de adoración, muy importante, hay que celebrar cultos de adoración, hay que tener actividades espirituales, pero el rol de la iglesia, más que actividades, vuelvo a decirlo, tiene que ver con su naturaleza, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer énfasis, con su formación, con su esencia, y esa esencia es la que va a permitir que seamos una iglesia de impacto y que cumplamos con el propósito de Dios, con el plan de Dios, con el rol que Dios mismo escogió para la iglesia. Finalmente, yo quiero referirme al rol de la iglesia en tres aspectos esenciales. Entonces ya quiero ir, digamos, hablar un poquito más, ser un poco más específico con el rol de la iglesia. ¿En qué consiste el rol de la iglesia? Hemos visto que el rol de la iglesia está adherido a su identidad, a su naturaleza, a su esencia. Vimos que el rol de la iglesia tiene que ver con influencia y vimos la orientación de ese rol. Está orientado hacia afuera, también está orientado hacia adentro. Tres aspectos fundamentales que de alguna manera definirían el rol de la iglesia. Pueden haber muchos más, pero por razón del tiempo quiero concentrarme en estos tres.
En primer lugar, el rol de la iglesia, el papel de la iglesia, el propósito de la iglesia y su impacto van a depender de reflejar el carácter de Dios a través de nuestra vida. Dice la palabra, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, el propósito de la iglesia es expresar a través de su vida el carácter de Dios. El Señor empieza hablando de la sal y nosotros somos sal porque el Evangelio llegó a nuestra vida, nos transformó, moldeó nuestro carácter. Vale la pena leer lo que dice San Marcos, capítulo 9, verso 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y luego dice, tened sal en vosotros mismos. Es decir, debemos en nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro carácter, tener la sal del Evangelio. Ese es el carácter de Dios. A través de nosotros debe expresarse el amor, la misericordia, la bondad, lo que es Dios, su naturaleza, su carácter. Y luego el Señor dice, tened sal en vosotros mismos, y luego dice, y tened paz los unos con los otros. Mire que esto tiene que ver con carácter. Esto tiene que ver con mi manera de ser. Entonces, el rol de la iglesia tiene que ver con su carácter, con expresar el carácter de Dios a través de nuestra vida, que a través de nuestras obras la gente pueda ver que en nosotros realmente está Dios, que en nosotros está la presencia de Dios. Es lamentable que nosotros prediquemos una cosa y vivamos otra, porque eso significa que estamos pretendiendo ser sal, pero no tenemos sal dentro de nosotros mismos. No somos sal. Entonces necesitamos expresar, vuelvo y repito, a través de nuestra vida. Y aquí nosotros, los que estamos en el liderazgo, debemos hacer énfasis. Hemos sido llamados para formar el carácter de los hermanos a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de la disciplina. La iglesia tiene que crecer. La iglesia tiene que alcanzar la estatura del varón perfecto. Si a mí me preguntan cuál es el papel de la iglesia, cuál es el rol de la iglesia, yo tendría que decir, la iglesia se tiene que parecer cada vez más a Cristo. La iglesia tiene que ser como Cristo y expresar a Cristo a través de su vida. El apóstol Pablo, hablando de este tema, de la formación, de presentar, dice, a todo hombre perfecto, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿A qué nos ha llamado Dios? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra labor como ministros, como pastores, como líderes? Enseñar a todo hombre en toda sabiduría para que pueda ser perfecto en Cristo Jesús. Y cuando habla de perfección, habla de madurez, habla de carácter. Alguien dirá, bueno, pero es que nadie puede ser perfecto. Es que la Biblia, cuando habla de perfección, se refiere a madurez. A eso hemos sido llamados, a madurar, a crecer. Y que la gente diga, esa iglesia se parece a Cristo. Esa iglesia manifiesta el amor de Cristo, la paz de Cristo, la verdad de Cristo, la misericordia de Cristo, la bondad de Cristo, la santidad de Cristo, la integridad de Cristo. Yo creo que es lamentable, hermana Solange y hermano Javes, y todos los que están oyendo, que uno diga soy cristiano y que la gente diga no pareces. O sea, realmente no pareces cristiano. ¿Por qué? Porque no estamos expresando el carácter de Dios, no estamos expresando el carácter de Cristo. Pero qué lindo que aunque
y espero que no me vayan a descontextualizar lo que voy a decir, porque a mí me gusta andar con la Biblia, me gusta decir que soy cristiano, pero qué lindo que aunque no nos vean con una Biblia en la mano y no estemos diciendo soy cristiano, la gente diga tú eres diferente. O sea, y le pregunten a uno, disculpe, ¿usted es cristiano? Y uno dice, ¿y cómo lo supo? Dice, no, es que se le nota, se le nota. ¿En qué se nota? Pues en las actitudes, en las acciones, en el carácter, en la manera en que procedemos. Entonces, debemos reflejar el carácter de Dios. Es lo primero. Podemos salir a predicar, podemos salir a entregar un tratado, pero la gente nos ve peleando. La gente nos ve haciendo todo lo contrario a lo que predicamos, pues estamos perdiendo el rol. Por eso es que la iglesia debe entender que su propósito, su rol y su impacto va a depender primero de lo que ella es, de su naturaleza, de su esencia. En segundo lugar, el rol de la iglesia tiene que ver con satisfacer la necesidad del mundo. Tanto la sal como la luz son elementos necesarios, son elementos indispensables. Así que yo creo que el programa de una iglesia, el trabajo de una iglesia tiene que estar orientado a satisfacer lo que el mundo necesita. Y en este punto yo quiero decir, la iglesia no ha sido llamada a entretener. La iglesia no ha sido llamada a distraer. La iglesia no ha sido llamada a complacer al mundo. Ha sido llamada a satisfacer las necesidades más recónditas, más profundas del ser humano. La iglesia tiene la verdad de Dios. La iglesia tiene la vida de Dios. La iglesia tiene la luz de Dios. La iglesia tiene la gloria de Dios. Y es lo que el mundo necesita. Este mundo no lo va a arreglar los políticos. Este mundo no lo va a arreglar las ciencias humanas. Este mundo no lo va a arreglar la filosofía de este mundo. Lo que puede realmente traer sanidad a los corazones, bendición a las familias, es lo que la iglesia ha recibido por gracia. La palabra, el evangelio que es poder de Dios para cambiar, para transformar, para salvar a todo aquel que está perdido, a todo aquel que necesita de Dios. Entonces, ojo, la iglesia no ha sido llamada a caerle bien a todo el mundo. Ese no es el rol de la iglesia. La iglesia no ha sido llamada a ser complaciente. La iglesia no ha sido llamada a entretener a nadie. La iglesia ha sido llamada a satisfacer las necesidades del mundo actual. En nuestro mundo hay drogadictos, en nuestro mundo hay viciosos, en nuestro mundo hay gente vacía. Nuestro mundo está lleno de jóvenes que necesitan a Dios, familias que necesitan a Dios. Así que el trabajo de la iglesia y los programas de la iglesia deben estar orientados a satisfacer esas necesidades que hay en el mundo. Nosotros encontramos, y permítame leerlo, tomarlo como referencia, la historia del cojo que está sentado a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Dice la palabra en el libro de los Hechos, que es el capítulo 3, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Esto es importante. ¿Qué era lo que pedía este cojo? Este cojo pedía limosna. Y cuando ve a Pedro y a Juan, quienes eran la iglesia, representan la iglesia, este hombre lo que pide es que le den limosna. Pero dice la palabra que Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pregunta, ¿qué recibió el cojo? ¿Recibió lo que pidió? No. ¿Qué pedía él? Limosna. ¿Qué recibió?
sanidad. La iglesia ha sido llamada no a darle al mundo lo que el mundo quiere, lo que el mundo pide, sino lo que el mundo necesita. Este cojo no necesitaba limosna, este cojo necesitaba sanidad. Así que qué importante que nosotros lo entendamos. Hoy hay mucho ministro, pastor, cristianos que intentan complacer al mundo, darle al mundo lo que el mundo les pide. Y nos hemos olvidado que nuestro rol, nuestro objetivo no es complacer, ni entretener, ni divertir, ni caerle bien al mundo. Es dar al mundo, cuando hablo del mundo, pues me refiero a la gente, lo que ellos necesitan, lo que va a traer restauración, lo que va a traer sanidad, lo que va a traer bendición, el evangelio que bendice, que transforma, que sana, que liberta. El mundo necesita la palabra de Dios. Muchos estarán esperando que la iglesia sea complaciente, que la iglesia pues, haga algunas cosas que de alguna manera atraiga a los demás, pero de nada nos sirve atraer si no los estamos transformando. Y es preocupante que poco a poco la iglesia se ha venido apagando y como que se parece más al mundo. Y hay gente que dice, pues yo fui a una iglesia, pero encontré que lo que había allí es lo que hay afuera. Y salen defraudados, salen frustrados, porque realmente su necesidad espiritual no ha sido satisfecha. Entonces ustedes ven que la gente busca. ¿Qué busca la gente? Salud, dinero y amor. Y es lo que muchos predicadores ofrecen, ¿no? Salud, dinero, amor, bienestar. Pero no es lo que la gente necesita. La gente necesita el evangelio, la palabra, esa palabra que realmente los transforme. Entonces hoy hay gente que ofrece casa, carro y beca, y eso es atractivo. ¿Quién no quiere eso? Pero es lo que la gente necesita. Ustedes pueden oír hoy día una gran cantidad de predicadores ofreciendo riquezas, que Dios lo va a hacer millonario, que Dios le va a dar fama, que Dios le va a dar un apartamento en Nueva York. Dígame, ¿a quién no le atrae ese tipo de mensaje? Pero a eso fue llamada la iglesia. Yo considero que de alguna manera esto es rebajar el rol de la verdadera iglesia. Nosotros no hemos sido llamados a eso, a prometerle a la gente solo bienestar humano. Hemos sido llamados a ser luz, a ser sal. Quizás la sal no sea tan atractiva, pero es lo que la gente necesita. Esa sal que sana, esa sal que da el verdadero sentido a la vida, la sal del verdadero evangelio. Y por último, el rol o propósito de la iglesia tiene que ver con salir y hacer las buenas obras que Dios nos ha llamado a hacer. Como lo dice aquí, ya lo leímos, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, pero mire que el Señor habla, dice, para que vean vuestras buenas obras, es decir, tienen que ser obras visibles. La iglesia tiene que salir a impactar. La iglesia tiene que verse afuera. Las buenas obras tienen que verse de tal manera que ellos glorifiquen al Padre que está en los cielos. No nos podemos quedar con proyectos. Hace un momento lo dije, miren, nosotros no hemos sido llamados para quedarnos encerrados en cuatro paredes. Asistimos a una congregación local para ser formados, para ser capacitados, para ser adiestrados, para ser edificados, pero no nos podemos quedar allí. Tenemos que salir afuera a impactar, tenemos que salir a hacer las buenas obras. Yo creo que la iglesia, además de predicar el evangelio, de dar testimonio de Cristo, no puede olvidar, por ejemplo, el hacer obra social, el ayudar al necesitado, porque el Señor también habló de ello, de ayudar a aquel que no tiene, de compartir con aquel que no tiene. A eso nos ha llamado Dios. Está hablando de obras. Entonces, si solo nos quedamos en sermones, y no estoy diciendo que no sea importante,
la palabra, la predicación es muy importante, pero aquí está hablando de obras que deben ser notorias, que deben ser visibles, de tal manera que la gente diga, a través de esas obras, esta iglesia realmente está demostrando quién es y a qué Dios la ha llamado. La iglesia tiene que ir a las cárceles, la iglesia tiene que ir a los ancianatos, la iglesia tiene que ir al lugar donde están los necesitados y hacer las buenas obras. Y además de compartir la palabra, de compartir la fe, vuelvo a decirlo y tengo esa carga en mi corazón, se lo he enseñado a la iglesia, tenemos que hacer también obra social. Tenemos que compartir el pan con el hambriento. Tenemos que dar vestido al que no tiene. Obviamente no es lo único, pero estas buenas obras deben acompañar esa predicación del evangelio. Que la gente entienda que Dios les quiere hacer bien. El plan de Dios para con ellos es el bien. Porque seguramente también, claro, por causa del pecado y por causa de haberle dado la espalda a Dios, muchos de ellos sufren. Y nosotros como iglesia hemos sido llamados a saciar esa necesidad. Entonces, la iglesia tiene que hacer las buenas obras. Quiero decirles, el propósito de la iglesia no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Todavía continúa la gran comisión, a pesar de que la tecnología haya avanzado. Esto no puede anular las buenas obras que la iglesia debe hacer. Lo que ocurre a nivel social, la crisis social, no pueden cambiar esta visión y esta misión que Dios le ha dado a la iglesia. Los problemas espirituales que también hay en la iglesia no pueden sobrepasar la importancia de cumplir con la gran comisión. Tenemos que seguir haciendo lo que el Señor nos ha encomendado. Y para terminar, quiero leer una partecita en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, creo. Dice la palabra en el verso 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Me llama la atención que aquí habla de las cosas que Jesús comenzó a hacer. Comenzó. El Señor no ha terminado. Lo que vemos en los evangelios fue lo que Él comenzó a hacer y a enseñar. Pero Jesús todavía sigue haciendo, sigue obrando, sigue enseñando a través de la iglesia. Cuando una iglesia llega a una comunidad, Cristo llega a esa comunidad a través de la iglesia. Por eso el Señor dice, si en algún lugar los rechazan, no los han rechazado a ustedes, me han rechazado a mí. Porque el Señor sigue enseñando, sigue hablando y sigue haciendo lo que comenzó a hacer. La obra de Jesús no ha terminado. La obra del Señor continúa a través de la iglesia. Así que ese es el propósito, ese es el rol, y en ese sentido es el impacto que debe tener la iglesia en este mundo y en esta sociedad moderna o posmoderna que nos ha tocado vivir, una sociedad muy difícil, pero para eso estamos, a eso Dios nos ha llamado. Bueno, hasta aquí mi parte, estoy aquí abierto también a cualquier comentario y espero pues haber sido claro en la exposición que he compartido con todos ustedes. Bueno, muchas gracias, querido pastor. En esta noche es un tema bien interesante el que estamos tratando, porque yo creo que los oyentes también han estado tomando sus notas mentales acerca de este propósito, de este rol de la iglesia, que es tan trascendental que resulta siendo desde adentro, porque recordemos estos 3 puntos que el pastor tomó. El primero es reflejar el carácter de Dios y es precisamente desde adentro, ¿no? El pastor nos hablaba de algo bien importante que hoy en día se está hablando y es precisamente acerca de la intencionalidad con la que nosotros hacemos las cosas, pero con la que también nos proponemos.
Y el segundo punto también, este que nos hablaba el pastor, hacía referencia al impacto, a la esencia que debe tener la iglesia hoy por hoy, y es la de satisfacer las necesidades del mundo, aquellas necesidades que van más allá de nuestros ojos y que están ligadas a la necesidad espiritual de todo ser humano. Y por último, el tercer punto, que es salir de las cuatro paredes y hacer estas obras visibles a todas las personas que puedan estar en algún momento viéndonos a todos nosotros como cristianos y que podamos ser un eje de activación en aquellos lugares donde muchas veces, por diferentes motivos, las personas pues, no asisten. Así que para esta parte también quiero pasar por este lugar al hermano Javes Naún para que nos comente si tiene algún comentario en esta noche. Gracias, hermano Solange. Hermano César, muy pertinente la apertura a esta programación. Precisamente me surgía una pregunta cuando usted estaba haciendo la exposición y era, ¿usted podría de pronto mencionarnos dos, para no exagerar, ¿cierto? Dos cosas en las que la iglesia se ha distraído y ha perdido, digámoslo, su función natural, la gran comisión. O sea, dos cositas o dos actividades en las que la iglesia, digámoslo así, protestante, porque estamos hablando de nosotros, se ha distraído, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían esas dos o tres o quizás una extendida de las cosas? Porque es que cuando usted mencionaba, de hecho aquí estaba leyendo comentarios de los hermanos y hermanas que nos están escribiendo y decían que está muy amplio, que muy interesante y bien explicado lo que está abordando. Entonces, frente a eso, yo me decía, ¿qué cosas estamos fallando? Tal vez hay cosas que las identificamos, pero otras que quizás por los laditos se van haciendo como un camino. Entonces, para toda la audiencia, oyentes en radio y en internet, por favor, menciónenos desde su perspectiva esas distracciones en las que la iglesia se ha ocupado. Muy bien, hermano Naún. Yo creo que una que particularmente está siendo, eh, digamos, está desdibujando, es el rol de la iglesia y que no es nuevo. Es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Es más, el Señor tiene que decírselo a los discípulos, y ya me voy a referir a esa parte. Es que la iglesia se ha centrado en sí misma. El Señor le dijo a los discípulos, alcen sus ojos y miren, es decir, ustedes no pueden centrarse en sí mismos. Entonces noten ustedes que muchas de las actividades de la iglesia o muchas de las razones por las que la iglesia va a un servicio o es miembro de una iglesia local es, ¿qué me van a dar a mí? Yo voy a recibir mi bendición, voy a recibir mi beneficio, y está perdiendo de vista a un mundo necesitado. Mire que la palabra nos habla, no voy a leer el pasaje, pero nos habla de el momento en que 4 hombres llevan a un amigo a donde Jesús, un paralítico, no sé si recuerdan la historia, y la casa está llena, de gente, y entonces como ellos ven que no es posible entrar por la puerta, hacen un hueco por el techo de la casa y por allí desciende el paralítico. No sé cómo lo tiran allí, pero supongo que como esa gente tenía fe, decía, no importa, vamos a tirarlo, que Jesús lo va a sanar de todas maneras. A mí me llama la atención, mis estimados, que los que están allí reunidos con Jesús, que eran principalmente discípulos del Señor, no se den cuenta de la necesidad de este hombre, porque sencillamente están mirando hacia adentro y le están dando la espalda a las personas que están afuera. Si alguien estuviera mirando hacia afuera, seguramente se hubiera dado cuenta que venía un paralítico, que lo traían entre 4 y le hubieran dado la oportunidad de entrar. Es lo que pasa con la iglesia. Hoy la gente
busca es qué me van a dar. Yo quiero es mi bendición. De hecho, las actividades, a mí me llama la atención, me han invitado a campañas evangelísticas a predicar y uno espera que en una campaña, pues en su mayoría hayan personas inconversas, personas que no conocen de Dios y para sorpresa, el 99% son hermanos. O sea que hasta las campañas nosotros nos las hemos apropiado porque queremos es que Dios me sane a mí, que Dios me bendiga a mí, que Dios me prospere a mí. Y esas son las peticiones hoy día de la iglesia. Se nos ha olvidado orar por las necesidades del que está afuera. Así que yo considero que es lo que está ocurriendo hoy día. Se nos olvidó que si somos luz es para alumbrar afuera, que si somos sal es para salar afuera, que no podemos perder la visión del que está necesitado allá afuera. Y ese es uno de nuestros grandes errores. Esa es una de las situaciones que nos está llevando a perder la visión. Entonces, mire que un programa de iglesia a veces es todo enfocado a la bendición de la propia iglesia. Yo no estoy en contra de ello. La iglesia sí necesita ser edificada y ser bendecida, pero estamos perdiendo la visión afuera. Estamos dándole la espalda a un mundo necesitado de Dios. Es lo que podría en esencia decir. Interesante, pastor, y genial, genial porque la iglesia se ha encerrado y lo que usted mencionó me parece que es una invitación y qué bonito sería a que en este mes de la Biblia, de hecho, a todos los que nos escuchan, en este mes de la Biblia podamos no solamente tomar la Biblia para nosotros, sino extraer de la Biblia esas enseñanzas para motivarnos con encuentros como este que hemos tenido, motivarnos a hacer visible nuestra fe, compartir ese mensaje de salvación. Entonces, muchas gracias, pastor. Muchas gracias, hermana Solange. Bueno, muchas gracias, pastor, por responder a todos nuestros comentarios. Se nos ha ido el tiempo, pero ha sido de gran bendición. Yo espero que para usted también. Y de antemano queremos agradecerle, pastor, por aceptar la invitación. Queremos darle, o más bien enviarle saludos allí a la congregación que está liderando, allí en la ciudad de Santa Marta, de parte de Impacto Estéreo 98.2 FM, también del instituto que lidera nuestro hermano Javes Naúl, Ceviteco y Teología para el Camino. Amén. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer, un privilegio, una bendición haber compartido con ustedes. Espero que el Señor les ayude en todo este programa que inicia a partir de hoy, pero que entiendo va por todo el mes de octubre, y que podamos cada vez concientizarnos acerca de la importancia de la palabra de Dios. Es nuestro fundamento y es lo que nos transforma, es lo que moldea nuestro carácter y es lo que nos va a permitir ser una iglesia de impacto. Creo que estamos viviendo los tiempos finales. Cristo viene pronto. Somos la iglesia llamados a recoger la cosecha final. Así que un gran saludo para todos ustedes, hermana Solange, hermano Javier Naúm, muchas gracias por la invitación, a todos los hermanos allí de Impacto Estéreo, a todos los oyentes, a todos los que siguen la transmisión. Con todo gusto también les daré los saludos de ustedes aquí a la congregación. Dios los bendiga grandemente y también pues saludos de nuestro supervisor nacional y de la Junta Nacional, que a cada programa que nos invitan, ellos envían saludos. Dios les bendiga. Amén, pastor. Amén. Muchas gracias, pastor, y también pues le extendemos un saludo muy especial a su familia y allí a todos en casa. Les agradecemos a cada oyente, cada hermano, cada hermana, en cualquier lado del mundo que esté escuchando esta transmisión, por su compañía, por estar ahí atentos. Recordemos que durante este mes de octubre vamos a continuar con estos encuentros los días viernes a las 6 de la tarde. Así que yo les invito para que ustedes se puedan conectar con nosotros a partir del otro viernes, porque vamos a tener otro invitado especial. Y yo sé que será de gran bendición para cada uno de ustedes.
feliz y bendecida noche. Que Dios les bendiga grandemente. Hermano Javi. Muchas gracias. También agradezco al pastor, a toda la audiencia. Dios les bendiga mucho. Y estén atentos, por favor, porque la programación que tiene Impacto Estéreo y Teología para el Camino y Ceviteco va a estar muy interesante. Cada viernes un encuentro de gran bendición, un encuentro bíblico y teológico. Así que no se lo pierdan, por favor. Y Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.